Imagina un documento perdido en el tiempo, un relato misterioso que lleva consigo los ecos de una era crucial para la humanidad. Este documento no es solo un registro histórico, ofrece una visión única sobre una figura que trascendió las barreras del tiempo y la cultura: Jesucristo. ¿Y quién sería el autor de este informe? Nada menos que Poncio Pilato, el gobernador romano que desempeñó un papel central en los eventos que culminaron en la crucifixión de Jesús. Pero, ¿qué sabemos sobre la perspectiva de Pilato? ¿Cuál fue la impresión que Jesús le causó a él, un hombre que representaba el poder del Imperio Romano? Una antigua carta, atribuida a Pilato y supuestamente enviada al emperador Tiberio, abre una ventana fascinante a esta narrativa. Esta correspondencia ofrece detalles ricos e intrigantes sobre Jesús, incluyendo su apariencia, su comportamiento y sucesos que trascendieron lo ordinario. Vamos a explorar el contenido de esta carta, sumergiéndonos en una historia que desafía nuestras concepciones tradicionales y nos transporta a un mundo de tensiones políticas, religiosas y espirituales. Si este tipo de tema despierta tu curiosidad, no dejes de suscribirte a nuestro canal. Aquí buscamos sacar a la luz historias cautivadoras que combinan historia, espiritualidad y misterio, siempre con el máximo respeto y dedicación a ti, nuestro espectador. Ahora prepárate para un viaje que une el pasado distante con el presente, revelando una visión rara e impactante sobre uno de los personajes más enigmáticos de la historia. De acuerdo con los relatos históricos, Poncio Pilato gobernó la provincia de Judea entre los años 26 y 36 d.C. Como gobernador romano, se enfrentaba constantemente al desafío de equilibrar los intereses del imperio con las aspiraciones de un pueblo profundamente ligado a su religión y cultura. Judea era una región estratégica, tanto desde el punto de vista geopolítico como comercial, pero, al mismo tiempo, era también un territorio plagado de tensiones. El fervor monoteísta de los judíos chocaba con frecuencia con las políticas romanas, que promovían la veneración del emperador como una figura divina. En este escenario de conflictos e insatisfacciones, Pilato necesitaba mantener el orden sin provocar rebeliones que pudieran comprometer su posición ante Roma. Fue en este contexto que surgió la figura de Jesús de Nazaret, un predicador itinerante cuyas enseñanzas atraían multitudes. Para los líderes religiosos de la época, Jesús representaba una amenaza no solo al orden religioso establecido, sino también al delicado equilibrio de poder con el Imperio Romano. Cuando Jesús fue arrestado y llevado a juicio, Pilato se encontró en medio de un acontecimiento que superaría con creces las preocupaciones inmediatas de su administración. La carta de Pilato al emperador Tiberio no es solo un relato fáctico, es un reflejo de las tensiones políticas, religiosas y culturales de la época. El gobernador describe a Jesús como un hombre que poseía una presencia notable, una serenidad que trascendía lo común. Según Pilato, Jesús tenía el cabello largo y ondulado, de un tono castaño claro que parecía cambiar según la luz, dándole una apariencia casi etérea. Sus ojos, de un color que variaba entre castaño y azul oscuro, eran penetrantes, transmitiendo calma y seguridad. Esta descripción va mucho más allá de un simple retrato físico. Sugiere una figura que irradiaba tanto autoridad como humildad. La presencia de Jesús parecía ejercer un magnetismo inusual sobre quienes lo rodeaban. Pilato relata que, incluso en medio de las multitudes, era imposible ignorar su figura. Aunque físicamente no era imponente, Jesús poseía un aura que transmitía compasión y sabiduría, creando una conexión profunda con todos los que lo encontraban. Esta combinación única de características físicas y espirituales intrigaba a Pilato,
quien, aunque escéptico, no podía ignorar el impacto que Jesús causaba. El relato también menciona algunos de los eventos extraordinarios que ocurrieron durante el ministerio de Jesús. Pilato describe los relatos de milagros, como la transformación del agua en vino en una fiesta de bodas y la curación de enfermos que habían perdido toda esperanza. Esos milagros para Pilato no eran solo demostraciones de poder, sino también actos de compasión que reflejaban el carácter de Jesús. Aún así, se preguntaba, ¿quién era realmente este hombre? ¿Un simple predicador o algo más? Incluso ante las presiones políticas y religiosas, Pilato parecía vacilar al condenar a Jesús. En su carta describe los intensos debates con los líderes religiosos que insistían en que Jesús fuera crucificado por blasfemia e incitación a la rebelión. Pilato, sin embargo, no veía ningún delito que justificara la pena de muerte. La presión popular, no obstante, era inmensa. Las calles de Jerusalén estaban tomadas por multitudes que exigían la crucifixión, manipuladas por los líderes del Sanedrín. Pilato, reacio, buscó una alternativa al proponer la liberación de un prisionero, ofreciendo al pueblo la elección entre Jesús y Barrabás. Para su sorpresa, la multitud eligió a Barrabás. Incluso después de lavarse simbólicamente las manos ante la multitud, declarándose inocente de la sangre de Jesús, Pilato parecía consciente del peso de esa decisión. Escribe sobre noches en vela, atormentado por dudas y reflexiones sobre los acontecimientos. Su carta revela a un hombre dividido entre la lógica administrativa y el impacto emocional de lo que presenció. En el momento de la crucifixión, acontecimientos sobrenaturales reforzaron el aura de misterio en torno a Jesús. Pilato describe el oscurecimiento repentino del cielo al mediodía, seguido de un terremoto que sacudió la región, rompiendo piedras y abriendo tumbas. Estos fenómenos causaron pánico entre los presentes, muchos de los cuales los interpretaron como señales de un suceso monumental. Uno de los relatos más notables que menciona Pilato es el del velo del templo, que se rasgó de arriba a abajo, algo que los sacerdotes consideraron un presagio de gran significado espiritual. La reacción de la multitud también cambió drásticamente a medida que estos acontecimientos se desarrollaban. Aquellos que antes exigían la crucifixión, ahora mostraban arrepentimiento, llorando y suplicando perdón. Incluso los soldados romanos que participaron en la ejecución quedaron impresionados, con uno de ellos proclamando, «Verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios». Este testimonio, procedente de un centurión endurecido, marcó profundamente a Pilato, quien menciona este momento como uno de los más significativos de aquel día. Pilato concluye su carta reflexionando sobre el impacto de estos acontecimientos en su vida y en el mundo que lo rodeaba. Admite que, a pesar de su posición de poder y de su escepticismo inicial, se sintió profundamente conmovido por lo que presenció. Los fenómenos sobrenaturales y la serenidad de Jesús durante su juicio y ejecución dejaron una huella imborrable en su alma. Tras la crucifixión, surgieron rumores sobre la resurrección de Jesús y la desaparición de su tumba. Estos relatos se propagaron rápidamente, alimentando el misticismo en torno a su figura. Pilato, aunque incrédulo ante las teorías de robo del cuerpo, no logró encontrar una explicación lógica para su desaparición. Los relatos de apariciones de Jesús, resucitado ante sus discípulos, según Pilato, reforzaban la idea de que era más que un simple hombre. Pilato describe además el impacto de estos acontecimientos en la sociedad, observando cómo el movimiento en torno a Jesús comenzó a expandirse rápidamente, cruzando fronteras y sacudiendo estructuras políticas y religiosas.
Reconoce que, aunque había buscado mantener el orden, se hallaba ante una revolución espiritual cuyas consecuencias se sentirían durante generaciones. El impacto de los acontecimientos descritos en la carta de Pilato va más allá de una simple narrativa histórica. Al presenciar la crucifixión de Jesús y los fenómenos extraordinarios que la rodearon, Pilato no solo fue testigo del desarrollo de una tragedia, sino también del nacimiento de un movimiento que, aunque inicialmente pequeño, se convertiría en una de las mayores fuerzas espirituales de la humanidad. Su perplejidad ante la desaparición del cuerpo de Jesús y los relatos de su resurrección refleja una sensación de impotencia ante algo que no podía controlar ni comprender plenamente. Pilato relata que en los días que siguieron a la crucifixión, la ciudad de Jerusalén se convirtió en un verdadero hervidero de emociones. Por un lado, los seguidores de Jesús comenzaban a difundir su mensaje con renovado fervor, alimentados por la creencia de que había resucitado de entre los muertos. Por otro, las autoridades religiosas temían que este movimiento cobrara fuerza, desestabilizando aún más la ya delicada relación con el Imperio Romano. En ese contexto, Pilato se enfrentaba a una situación delicada. Sabía que cualquier decisión equivocada podría desembocar en una nueva revuelta popular, algo que Roma no toleraría. Sin embargo, también reconocía que, a pesar de todos sus esfuerzos por mantener el control, se encontraba ante algo que trascendía su autoridad como gobernador. Describe cómo intentó mantener el equilibrio entre estas fuerzas opuestas, pero admite que, en su fuero interno, sentía que la muerte de Jesús marcaba el inicio de una nueva era. La carta de Pilato revela además su curiosidad por las enseñanzas de Jesús. Aunque no era un hombre religioso, le interesaban las historias que escuchaba sobre las parábolas de Jesús y su capacidad para llegar al corazón de las personas. Pilato describe esas parábolas como lecciones simples pero profundas que revelaban verdades universales de manera accesible a todos. Menciona específicamente la frase «Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios», destacando cómo resumía el delicado equilibrio entre las obligaciones terrenales y espirituales. Este pasaje de la carta de Pilato nos hace reflexionar sobre la forma en que Jesús afrontaba las tensiones políticas y religiosas de su tiempo. En lugar de incitar a la rebelión, predicaba la paz y la compasión, promoviendo una transformación interior que trascendía las divisiones sociales y culturales. Este enfoque diferente es mencionado por Pilato como uno de los factores que más le intrigaban de Jesús. Se dio cuenta de que, a diferencia de otros líderes religiosos o políticos, Jesús no buscaba el poder ni la gloria personal. Al contrario, parecía tener una misión que iba más allá de este mundo. Otro aspecto interesante de la carta de Pilato es la descripción de las reacciones de las personas que presenciaron los acontecimientos relacionados con Jesús. Pilato menciona cómo muchos de los presentes en la crucifixión, inicialmente hostiles, cambiaron de actitud ante los fenómenos sobrenaturales que se produjeron. Describe escenas de personas llorando, rezando e incluso arrodillándose, en una mezcla de miedo y reverencia. Para Pilato, ese comportamiento era señal de que Jesús había tocado algo profundo en el alma de la gente, algo que él mismo no podía explicar racionalmente. Pilato también destaca el impacto de los relatos de las apariciones de Jesús resucitado. Menciona que varios testigos afirmaron haber visto a Jesús vivo otra vez, e incluso algunos relataron haber recibido bendiciones de él. Estas historias, según Pilato, se difundieron con rapidez y causaron una conmoción generalizada. Aunque no tenía pruebas concretas de que estas apariciones fueran reales, admite que la convicción de los testigos era innegable.
La carta termina con una reflexión de Pilato sobre el significado de estos sucesos para el futuro. Reconoce que, aunque había intentado actuar de acuerdo con los intereses del Imperio Romano, se encontraba ante algo que trascendía las cuestiones políticas y administrativas. Admite que la figura de Jesús, con su serenidad, compasión y autoridad espiritual, dejó una marca permanente en su alma. Pilato concluye su carta afirmando que, aunque no comprendía del todo quién era Jesús, sabía que no era un hombre común. Esta perspectiva de Pilato nos ofrece una visión única de Jesús, destacando aspectos que muchas veces no se abordan en las narraciones tradicionales. Nos invita a reflexionar sobre cómo la presencia de Jesús impactó no solo a sus seguidores, sino también a quienes, como Pilato, desempeñaron un papel crucial en su historia. Además, la carta de Pilato nos recuerda que, incluso en medio de conflictos y tensiones, hay momentos que trascienden las divisiones humanas y nos invitan a buscar algo más grande. Si has llegado hasta aquí, es porque este tema ha despertado tu interés y curiosidad. Aprovecha para suscribirte a nuestro canal y seguir acompañando contenidos fascinantes que unen historia, espiritualidad y misterio. No olvides compartir este video y dejar tu comentario. Tu participación es fundamental para que podamos continuar trayendo temas que inspiran y transforman.